Por fin se termina el ciclo de Guillermo Fernández con la camiseta de Boca. Ahora parece que no hay manera de tener un vuelta atrás. Toda esta historia empezó hace largamente más de una década. Surgido de las divisiones inferiores de Boca, llega y debuta en la primera a principios del año 2012. Era técnico de nuestro equipo Falcioni en aquellos momentos. Por ejemplo, Paul fue parte integrante del plantel que pierde la final de la Copa Libertadores, aquella de ese año contra el Corinthians, ¿se acuerdan? Y hay una foto recordada en la que aparece Riquelme, el capitán de aquel equipo, consolando a sus compañeros, y entre los que estaba, por ejemplo, Paul Fernández. Ahí empieza a nacer una historia particular entre estos dos personajes de Boca. Juan Román Riquelme, en aquel momento el jugador más importante, hoy, 12 años después, el presidente de la institución, y Paul Fernández, en aquel momento un recién debutado en la primera, hasta hace muy poco tiempo, capitán de la primera división de Boca. Hubo muchos vaivenes en la historia de Paul con la camiseta de nuestro club. Un breve paso, eso, los iniciales, después al ratito nomás un corto trayecto también entre Rosario Central, Atlético Rafaela, Godoy Cruz de Mendoza, donde tuvo bastante más participación en el equipo mendocino. Después la primera estadía en México, en el DF, parando en el Cruz Azul. En el regreso a la Argentina fue a jugar a Racing, donde fue campeón con el equipo de Coudet. Nuevamente en México, Cruz Azul es el lugar elegido para que Paul Fernández continúe con su trayectoria futbolística, hasta que el año 2020, ya con las elecciones recientemente ganadas por la dupla Amial Riquelme, Paul Fernández vuelve a Boca. Lógicamente, ¿llamado por quién? Por Riquelme, que es un actor fundamental en esta historia que pretendo contar en este video del día de hoy, porque no se los puede salvar ni separar en ningún momento, y ya ustedes van a entenderlo por qué. En la vuelta, en aquel 2020, con los primeros partidos, se consolida como jugador importante del equipo de Miguel Ángel Russo, sale campeón haciendo una interesantísima dupla en la mitad de la cancha con Campuzano. Seguramente todos ustedes lo recordarán, tal vez sin despegar hacia las grandes luces, porque en aquel equipo estaba, entre otros, Carlos Tevez, obviamente, que se llevaba toda la mirada y la atención de la gente, era la figurita del equipo que sale campeón en una arremetida final de las 7 fechas iniciales de aquel año 2020, hasta que cortó todo el mundo la pandemia. Pero hasta ahí, por supuesto, que la vuelta victoriosa de Paul con su relación con la gente de Boca era realmente de buena para muy buena, bien recibido, aceptado, un jugador importante. Fue pasando todo ese lapso de no menos de 6 u 8 meses de pandemia, donde el fútbol del mundo estuvo absolutamente detenido, y por supuesto las consecuencias que eso trajo a todos los planteles, al de Boca en particular. Siguieron trabajando como se pudo, la vuelta al fútbol oficial, primero sin público y después un poquito más adelante con la inclusión de la gente, ya estamos hablando del año 2022, pero en el medio de todo esto empieza el primer conflicto grave, importante, porque claro, había vuelto a Boca con la posibilidad de un préstamo desde el Cruz Azul, y parecía, por lo menos desde las intenciones de Riquelme, que lo había pedido, apañado, apoyado muy fuertemente a este jugador, que la cuestión de renovar el préstamo iba a ser una cuestión de un chasquido de dedos. Bueno, no fue de esta manera. Paul Fernández se plantó, pidió el dinero que él pretendía o que consideraba que correspondía para aceptar una prórroga en el préstamo de Boca con el equipo mexicano, cuando en realidad entre los clubes estaba aparentemente todo solucionado. Pero la gran traba fue el jugador, Paul Fernández. El primer enojo grande de Riquelme con el jugador, y entonces de buenas a primeras, de titular indiscutido para Miguel Ángel Russo, terminó viendo un par de partidos desde el banco de los suplentes y otros tantos desde la platea. Hay una imagen muy recordada en la cancha de Newell's, donde se lo ve a Paul mirando el partido solo, porque todavía tiempos de pandemia, y acompañando a sus compañeros en la platea del equipo rosarino. Esa historia terminó mal, muy mal. Él se fue de Boca, volvió al Cruz Azul
Y durante ese lapso, que no fue más de un año, en el equipo mexicano, un montón de rumores, ¿sí?, que afectaron obviamente la sensibilidad de todo el mundo Boca y de los hinchas en particular, que provenían no del jugador directamente, pero sí de su entorno más cercano. Estoy hablando del padre, del hermano, que alguno de todas esas palabras que se dijeron a través de redes sociales, lo peligroso que son las redes sociales, ¿no? A veces, digo, para con los familiares, nos saludamos al muchacho del helado, entre esas cosas que decían era emparentarlo con una posible llegada en retorno a Argentina a River, ni más ni menos, al River de Gallardo. Se conoció la información que al padre decía que le hubiese encantado a Paul ser dirigido por Gallardo, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que nunca se termina confirmando en la realidad del jugador, obviamente, porque esto no pasó, pero ya de por sí, en la relación del hincha de Boca con el propio Paul, eso no fue la mejor posibilidad de acercarlo nuevamente. Cuando todo parecía que no había vuelta atrás y que Paul Fernández, si volvía a la Argentina, el destino obviamente lo iba a marcar él, pero no iba a estar ni cerca de Boca, Riquelme volvió a dar un golpe en la mesa y lo trajo nuevamente. La verdad, para sorpresa de todo el mundo. Aquí nadie lo pedía, esta es la verdad, nadie lo pedía en absoluto para su regreso, pero sin embargo, a principios del 2022, Paul otra vez volviendo a ser parte integrante de un plantel de Boca y por supuesto al mando principal, por lo menos en ese momento, desde su cargo de presidente del fútbol del club, de Juan Román Riquelme. Fíjense que es una historia que está emparentada desde el principio y van a ver que llega hasta el final de la historia. Bueno, por supuesto que en todo ese trayecto hubo uno y mil cuestionamientos para con el rendimiento del jugador. Mucha gente estaba fastidiosa, no le gustaba. A todo esto, quien fue siempre su gran defensor, en todo concepto, públicamente por sobre todas las cosas, Riquelme. Saliendo a declarar, entre otras cosas, que era el jugador más inteligente del fútbol argentino, que era una estrella y que tenía que ser considerado como tal, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cuestiones que obviamente, desde esa postura de Juan Román Riquelme, le sirvió para recibir palos y balas de todos lados. Había que bancar, él decidió bancar la parada de sostener a un jugador que era cuestionado, yo les diría que desde el 90% de los hinchas de Boca, acá, en la Bombonera y en las redes, ni hablar, que es a donde se puede conocer la opinión bastante más masiva de todo el mundo. Sin embargo, el hoy presidente se plantó, lo sostuvo y desde ese lugar casi no salió en ningún momento, salvo contadas excepciones con los técnicos que fueron pasando, desde el Negro Ibarra, el posterior ciclo de Almirón, también el propio Diego Martínez, pasó a ser una situación muchas veces de tocar el fastidio profundo. Pero mirá qué linda imagen, pasando el tren de la Boca justo en este momento que estoy grabando el video, en la tardecita del martes, aquí en este hermoso lugar, en la placita frente a la Bombonera. Bueno, esta es la Boca, señores. Esto es la Boca, este es el barrio de la Boca, con el tren que pasa al costadito de la Bombonera. Volviendo al capítulo, Paul Fernández lo sostuvo, lo bancó, pese a la resistencia que llegaba de casi todos lados. En aquel momento, la verdad que irregular el rendimiento de Paul Fernández. Había mejores, peores partidos, mucha gente ya lo tuvo apuntado y aunque jugara bien, no se le reconocía en absoluto. Y por supuesto esto también llevó a la aparición, como siempre en cada tema que pareciera haber en el mundo Boca, de los extremos absolutos y de las exageraciones, para mal y para bien. Los que lo bancaban, porque lo bancaba Riquelme, le llegaron a poner una pancarta en la puerta del Boca Predio, ahí en Ezeiza, casi una declamación de amor para Paul Fernández, futbolista. Una exageración absoluta. Desde ya, y desde el otro lado, los detractores, que no aceptaban siquiera que alguien pueda decir, mira, che, en este partido, la verdad que jugó bien, la verdad que fue la figura, la verdad que ordenó el ataque del equipo, se posicionó bien, compensaba cuando había que equilibrar, todo eso no lo aceptaban de ninguna manera, y quien osara esgrimir algún elogio para Paul Fernández en un partido en particular, aunque sea, iba a ser tirado directamente a la hoguera. La exageración habitual del día a día de Boca, las dos caras, la grieta, que se profundiza en cualquier tema que uno quiera tocar. Pero
en definitiva, tampoco ganándose la racional consideración de la mayoría de los hinchas. O por lo menos desde la responsabilidad de llevar la capitanía, que la tuvo mucho tiempo, y teniendo, por ejemplo, en el plantel a Marcos Rojo, él toma la capitanía cuando se lesiona, cuando tiene esa rotura de ligamentos. Marcos, en un partido contra Sarmiento de Junín, ahí inmediatamente el que toma la posta de llevar la cinta de capitán había sido Paul Fernández. Y la verdad es que no convencía a nadie, porque uno pretende para un capitán de Boca alguien con una postura más elevada, digo, en cuanto al ímpetu, por ejemplo, que tiene que pelear ciertas situaciones en el campo de juego. Otra imagen que puede haber quedado grabada, o por lo menos en mí quedó grabada, es durante el ciclo Almirón, en un partido contra Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, donde el técnico de Boca sale del banco cuasi indignado diciéndole: pero dale, macho, habla con el árbitro, sos el capitán. Bueno, no pareció moverle una pestaña eso a Paul Fernández mientras mantuvo la capitanía. Todo eso fue pasando hasta llegar a este año 2024. Repito, con irregularidades, con mejores partidos, con peores, con cuestionamientos y con algún elogio te suelto por ahí. Tal vez, por lo menos desde mi punto de vista, lo mejor que se pudo ver de Paul fue en algún tramo de la Copa Libertadores del año pasado, la del 2023, cuando se llegó a la final, donde terminó siendo un grandísimo partido en la semifinal de vuelta contra Palmeiras en Brasil. Pero después, la verdad que tranquilamente se podría contar con los dedos de una mano, y si somos generosos, con las dos manos, y no mucho más que eso. Jamás ha dado el gran salto de calidad para el equipo, jamás fue una solución definitiva para los problemas o los déficits que ha tenido Boca en los últimos años, o en los últimos meses en particular, ya hablando de este 24. Pero, y centrémonos ahí, porque, por supuesto, este es el año de la definición. Boca y Riquelme, más el Consejo de Fútbol, definitivamente propuestos a renovarle el contrato a Paul Fernández. Estaban convencidos que esto, nuevamente, así como habían pensado en el 2021, iba a ser una cuestión de un chasquido de dedos. Sin embargo, no. Sin embargo, no fue de esa manera. Adujo Paul Fernández que, y esto por supuesto en una charla íntima con los integrantes del Consejo de Fútbol, con el Chelo, con Raúl Cassini, que no se sentía bien, que no estaba a gusto, y se supo que también esto tenía que ver con la reprobación de la gente, en las redes fundamentalmente, porque la verdad es que en la Bombonera, por lo menos hasta esos tiempos, no se recuerda haber recibido algún silbido, más allá de algún murmullo o reproche, como para cualquier otro jugador. Nada fuera de la absoluta normalidad. Pero cerca de marzo-abril de este año, toda la negociación que Boca parecía firmemente encaminar para buscar la renovación de este jugador se cayó a pedazos por propia voluntad de Paul, ¿sí? Entonces Boca no pudo hacer más nada al respecto. Obviamente que insistieron, pensalo, mirá. La verdad es que mala plata no gana, obviamente, es uno de los jugadores mejores pagos por trayectoria, por lo que significaba para ellos dentro del plantel, pero fue taxativo en aquel momento Paul Fernández, que él había decidido no continuar su carrera en Boca. A la vez sí tuvo un gesto, y esto vale mencionarlo, le planteó al Consejo de Fútbol y al técnico que estaba en aquel momento, que era Diego Martínez, que ellos dispongan lo que quieran con él, Podían tranquilamente decirle a partir de ese instante, como había pasado con otros jugadores en conflicto, por ejemplo Valentini, que él sea o separado del plantel o seguir entrenando con normalidad de lunes a viernes en el predio, después no concentrar o que lo lleven al banco de suplentes, o obviamente utilizarlo como jugador titular, que él iba a estar disponible para cualquiera sea la decisión. Y finalmente fue así, Lógico que esa no tuvo tampoco una buena reacción dentro de los hinchas de Boca. Ah, pero ¿cómo es este tipo? No renueva, no negocia más, pero sin embargo sigue jugando. Muchos lo pensaron de esta manera. ¿Y por qué se utiliza una vara diferente con unos que con otros? ¿Por qué no se negocia más con Valentini? Decían, y sí, sin embargo, con Paul Fernández, que dejó de negociar él mismo, pero ya sabemos que a fin de año no va a continuar. Bueno,
creo que tiene que ver con que uno estuvo en una etapa, primero, ser jugadores diferentes, uno con la posibilidad de tener un buen ingreso de plata, como era si Boca lo podía vender sin que quede libre a Valentini, y otro Paul Fernández, que lógicamente no iba a tener un gran poder de reventa, por su edad, por sobre todas las cosas. Y también por la relación que hubo entre uno y otro. No es lo mismo la relación que tiene desde hace más de una década Riquelme con Paul Fernández, que es lo que puede tener en contacto Riquelme o cualquiera del Consejo de Fútbol con Valentini. Hay la diferencia, quien la quiere entender, la entiende, y si no, bueno, seguiremos por supuesto en la postura de siempre. El tema es que fueron pasando los partidos, fueron pasando las semanas, los meses. Paul Fernández no tuvo en ningún momento un acto de apertura hacia la posibilidad de continuar en Boca, pero sí, lógicamente, los rumores empezaron a llegar sobre que el destino del jugador iba a estar irremediablemente en Brasil. Se nombraron un par de equipos, entre otros, por ejemplo, el San Pablo. Hasta en algún momento se especuló con la posibilidad de meterlo en la negociación para la llegada de un ex jugador de BAM, ya ni me acuerdo del apellido, en el último mercado de pases, Galopo, Giuliano Galopo, de meterlo en el medio de esa negociación y finalmente terminó quedándole a nada. Primero la llegada de Galopo y, por supuesto, una ida adelantada de Paul Fernández hacia el fútbol brasileño. Apenas semanas después, y estamos hablando de un poquito antes de la mitad de este año en curso, se supo que el destino iba a estar en Fortaleza de Brasil, el mismo Fortaleza que a Boca le complicó la vida por demás en esta última Copa Sudamericana. Lo recordarán ustedes, allá y acá. Bueno, a ese equipo finalmente tenía o tendría todo arreglado Paul Fernández en aquel momento. Nos enteramos para después de terminar su tiempo en Boca, que era a diciembre de este 2024, continúa en su carrera. Todo va derivando, llegamos finalmente al diciembre del año 2024. Hoy, a solamente 4 días de la última vez que Paul Fernández va a vestir la camiseta de Boca. Acá en el Templo del Fútbol Mundial, el próximo sábado Boca enfrente a Independiente, y ahí será la última vez de Paul. La verdad es que todo indica que va a volver a jugar y como titular, porque si lo fue hasta la última fecha, ¿sí? Hasta el último intento de ingreso a la Copa Libertadores por parte de Boca, con el triunfo frente a Newell's en Rosario, ¿qué nos lleva a pensar que este domingo Paul no se termina despidiendo con la camiseta azul y oro dentro del campo de juego? ¿Cómo será la recepción? Y bueno, es una buena pregunta para hacer en este momento, y me encantaría que ustedes lo puedan dejar en los comentarios, lógicamente. En la última vez que hubo partido aquí en La Bombonera, cuando fue anunciado por los altavoces, llegó un reproche. Creo que no muy fuerte. En aquel momento Boca venía de la eliminación con Vélez, se le reprochó fuertemente a Figal, algún esporádico silbidito para Marcos Rojo, y me parece que estuvo más o menos en esa tonalidad también para Paul Fernández. Se sabe que el hincha de Boca en general en la cancha no es de ser muy cuestionador de casi nada, sea cual sea la situación en particular. En los últimos tiempos, ¿qué pasó con la vida de Paul y el equipo? Continuando en la misma sintonía, nunca terminó dándole un salto de calidad, más allá de la visión de algunos periodistas, a veces hasta sospechosamente, pero como uno no tiene prueba, no puede ser demasiado, ¿no? Que lo ponían permanentemente como figura de todos los partidos, a veces ameritaba, a veces sinceramente no. Me ocurre, por ejemplo, con la actuación de Paul el otro día contra Newell's, que algunos lo vieron con una actuación maravillosa. Para mí hizo una jugada buena en el partido, una jugada que terminó en el gol de Boca, lo cual por supuesto que conlleva el mérito y hay que remarcarlo, pero de cada 10 pases, Paul, 9,5 da para el costado, para atrás. Yo sinceramente no veía de dónde le sacaban tanto elogio, tantas virtudes en el partido del otro día. Bueno, pero más allá de eso, que obviamente es solamente una opinión mía, habrá que ver cómo será la recepción y, por sobre todas las cosas, la finalización de Paul Fernández cuando termine este año y el contrato con la camiseta de Boca. Algunos dicen, después de haber pasado, por ejemplo, con situaciones hace muy poquito tiempo, la expulsión en el partido contra River, una salida en la cancha de Racing después de un partido patético donde tuvo responsabilidad enorme en el primer gol de Racing, cuasi regalado entre Romero y él, para que en aquel momento el Racing de un Costa que estaba fulminado, a punto de ser echado a patadas
de la dirección técnica de Racing, miren cómo terminó después. Boca lo ayudó, en esa ayuda de Boca tuvo mucho que ver entre Romero y Paul Fernández. Termina saliendo pidiéndole disculpas a la gente de Racing. Vaya, no sabe por qué. Vaya, no sabe por qué, pero el tipo estuvo muy preocupado, en vez de estar enfocado en el desastroso partido que estaba haciendo el equipo, de pedir disculpas a la gente de Racing. Después se explicó en redes sociales que era un gesto de agradecimiento porque había salido campeón con la camiseta de Racing. Se estaba olvidando que estaba jugando con la de Boca. No, bueno, son situaciones que se van puntualmente acumulando y que por lo menos en mi visión, en este momento me lleva a decir, por fin, macho, te vas, listo, la situación se termina. ¿Cómo es el cierre con Juan Román Riquelme y con el Consejo de Fútbol, que es en donde estaba fundamentalmente enfocado la explicación de este video? Dicen que hay enojo. ¿Por qué sería el enojo? Bueno, la explicación es que no salió de palabras del propio jugador que finalmente la decisión y el equipo a donde se iría después de Boca es el Fortaleza. Sinceramente, en esta altura me parece una situación absolutamente menor. Lo sabía yo, lo sabías vos, lo sabía el mundo futbolístico en general, que Paul Fernández, terminado Boca, se iba a ir a Brasil y en Brasil se iba a ir a Fortaleza. Tal vez, seguramente, lo que habrá faltado en este caso es un encuentro o por lo menos una comunicación. Muchachos, ¿se acuerdan que les dije que no iba a renovar? Bueno, la decisión está tomada, por supuesto no voy a seguir en Boca y a donde voy a ir a jugar es a Fortaleza de Brasil. Meramente un formalismo, me parece. Nada grave o nada para puntualizar en este momento o enfocar el video. Sí, me imagino que si la reacción es así como está contando desde el periodismo argentino, y Riquelme debe sentir nuevamente una especie de desplante, ¿no? Che, te banqué, ¿no? Te banqué, ¿te acordás cuando te ponía el escudo así para aguantar los piedrazos, los chiflidos, los reproches, las puteadas en redes sociales, esas que supuestamente tanto te afectaron a vos y tu familia? ¿Te acordás que me hice cargo y ahora ni siquiera me llamaban por teléfono o para reunirte acá conmigo o con el Consejo de Fútbol y avisarnos de dónde te vas? Supongo que la molestia de existir iría por ahí. Repito, para mí nada grave, un mero formalismo y punto. Lo que queda claro es que ha terminado, cerrado el ciclo de Paul Fernández con la camiseta de Boca. ¿Vos lo vas a extrañar? Yo te digo mi opinión, yo en absoluto, para nada. Año nuevo, vida nueva, y si es sin Paul Fernández, si te he visto, no me acuerdo. Por fin te vas, Paul, por fin. Déjame tu opinión. Te mando un abrazo grande y por supuesto te pido el like en este video, que vamos a tratar de repetirlo diariamente con todas las novedades de Boca. Para mañana prometo un mercado de pases a full, así que atento y seguir suscribiéndose a Cadena Ceneice.